Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast de psicología. Hoy vamos a tocar un tema delicado, pero fundamental cuando hablamos de adicciones, la codependencia. Y voy a empezar con una frase fuerte. El codependiente es el adicto al adicto. Tal cual. Suena duro, pero explica muy bien lo que pasa. No es que el codependiente consuma la misma sustancia, pero sí se engancha a la persona que consume. Vive pendiente de él o de ella. Gira su vida alrededor de la adicción del otro y, sin darse cuenta, organiza todo su mundo en función de esa enfermedad. Exacto. Y cuando decimos es el adicto al adicto, hablamos de conductas muy concretas que vemos todos los días en terapia. Se droga con el adicto en el sentido de que se mete en el mismo ciclo. Subidones cuando parece que va bien, bajones cuando recae. Le paga el consumo. Prefiero comprárselo yo, así controlo lo que toma, o si no se lo pago yo, se va a poner peor. Le da consejos, charlas eternas, reproches. Entra en debates interminables para intentar convencerle. Y todo eso, aunque nace del amor y del miedo, acaba generando un clima de tensión brutal que paradójicamente fomenta todavía más el consumo. Y aquí hay algo clave. La intención suele ser buena. Casi siempre es alguien que ama profundamente al paciente. Una pareja, una madre, un padre, un hermano. No estamos hablando de personas tóxicas malas por naturaleza. Estamos hablando de personas que sufren muchísimo, que sienten una responsabilidad enorme y que creen que, si hacen un poco más, por fin el adicto cambiará. Pero ese un poco más nunca se acaba. Y la sensación que les queda es, no soy suficiente, no hago bastante. Entonces redoblan esfuerzos, más control, más llamadas, más discusiones, más rescates. Vamos a ponerle nombre a esos rescates, porque esto lo vamos a repetir mucho. Rescatar es llamar al jefe para justificar una ausencia, pagar deudas generadas por el consumo, tapar mentiras ante la familia, quitarle todas las consecuencias de encima para que no sufra, y al final, el mensaje que sin querer se transmite es, pase lo que pase, alguien te lo va a arreglar. Y mientras tanto, como decías, el codependiente se va perdiendo. Deja de dormir, deja de comer bien, abandona a sus amigos, su ocio, su salud mental. Es como si toda la energía emocional se metiera en un pozo sin fondo. Me gustaría que lo viéramos con un ejemplo muy típico. No hace falta que nadie se identifique al 100%, pero sí que nos sirva para entender el mecanismo. Imaginemos a Marta y a Juan. Marta es pareja de Juan. Juan tiene un problema con el alcohol y la cocaína. Cuando se conocieron, él ya consumía de fiesta, pero con los años se le ha ido de las manos. ¿Qué hace Marta? Al principio habla con él, le pide que pare, le suplica. Cuando ve que no funciona, empieza a controlarle, le revisa el móvil, huele la ropa, revisa el historial del banco. Cuando Marta llega colocado, se monta cada vez la misma película. Marta le canta la lista de daños, lo que ha roto, lo que ha gastado, lo que ha prometido y no ha cumplido. Se enzarzan en una discusión de 2 horas llena de reproches, llantos, gritos. Juan acaba sintiéndose culpable pero también atacado. Se encierra, se aísla y muchas veces, ¿qué hace al día siguiente? Consume otra vez para olvidarse de la bronca. Y aquí está el círculo. Marta, intentando que Juan deje de consumir, participa sin querer en un clima que aumenta el estrés, la culpa, la vergüenza, que son gasolina para la adicción. Y además Marta entra en modo rescatadora. Llama al trabajo de Juan para justificar sus ausencias. Pide dinero a su familia para cubrir agujeros. Miente a los amigos para que no se note. Y sin darse cuenta, le quita a Juan todas las oportunidades de tocar fondo de manera segura y pedir ayuda. Y aquí viene la parte incómoda, pero necesaria. La recomendación para el codependiente es dejar de resolver, dejar de rescatar, dejar de tapar, dejar que el enfermo se equivoque. Y esto no significa abandonarle en mitad del desierto ni desentenderse. Significa algo muy distinto, dejar de hacer por el otro lo que el otro tiene que hacer por sí mismo y, sobre todo, poner límites y consecuencias claras. Vamos a concretar esto porque si no suena muy bonito pero no se entiende cómo hacerlo. 1. Dejar de resolver. Dejar de resolver puede ser, no voy a llamar más a tu jefe para cubrirte. Si faltas al trabajo, será tu responsabilidad. No voy a pagarte más deudas relacionadas con el consumo. No voy a mentir más a tu familia por ti. El codependiente suele pensar, si no lo hago yo, todo se va a hundir. Pero muchas veces el sistema ya está hundido. Y lo que sostiene la adicción es, precisamente, que siempre hay alguien de colchón. Y ojo, eso no significa dejar de ayudar en todo. Puedes ayudar, pero solo en lo que favorezca recuperación. Por ejemplo, acompañarle a un centro de tratamiento, ir con él o con ella a una valoración,
participar en terapia familiar. Ayudar sí, pero ayudar a consumir, a seguir igual, a no tocar fondo, ahí es donde hay que empezar a decir no. 2. Dejar que el enfermo se equivoque. Esto da mucho miedo. Si le dejo equivocarse, puede pasar algo terrible, y es verdad que hay riesgos. Por eso siempre decimos, si hay violencia, menores en peligro o riesgo grave para la vida, hay que pedir ayuda profesional y, si hace falta, legal. Pero en el día a día, muchas veces se trata de permitir que las consecuencias naturales aparezcan. Por ejemplo, si llega tarde y pierde el trabajo, la consecuencia es perder el trabajo. Si gasta todo el dinero en consumo, no se le rescata al final de mes. No es venganza, no es castigo, es realidad. La adicción crece cuando la realidad se borra constantemente. 3. Poner límites claros. Un límite sano no es un grito, ni una amenaza vacía. Es una frase concreta, específica, que habla de lo que tú vas a hacer si se repite una conducta. Por ejemplo, si vienes a casa habiendo consumido, esa noche no dormirás aquí. Si vuelves a insultarme o a agredirme, llamaré a la policía y me iré de casa. O, si no inicias tratamiento, yo empezaré a planificar mi vida sin esta relación. Los límites dan miedo porque implican la posibilidad real de cambio. Y muchas veces la persona codependiente también tiene miedo a ese cambio. Miedo a quedarse sola, miedo a fracasar en la relación, miedo a que la familia la juzgue. Pero sin límites, todo se convierte en un caos donde nadie sabe qué va a pasar después. Y en el caos, la adicción se siente como en casa. 4. Poner consecuencias y sostenerlas. Este es el punto donde mucha gente se rompe. Poner el límite lo ponen, mantenerlo ya es otra historia. Porque cuando llega el momento, aparece la culpa. Pobrecito, está mal. ¿Cómo la voy a dejar fuera de casa? Si no le pago esto, le van a echar. Y ahí es donde el codependiente tiene que recordar: si vuelvo a rescatar ahora, estoy anulando mi propio límite. Y si anulo mi propio límite, el mensaje que doy es: puedes volver a hacer lo mismo, al final siempre cedo. Por eso muchas veces el codependiente también necesita ayuda profesional o un grupo de apoyo. Es muy difícil sostener estas decisiones solo. 5. ¿Qué necesita trabajar el codependiente? Vamos a hablar un poco de lo que hay debajo, porque no es solo poner límites y ya. Debajo suele haber miedo a estar solo, creencias tipo si no cuido del otro no valgo nada, una identidad muy pegada al rol de salvador, de salvadora, muchísima culpa, como si todo lo que ocurriera fuera responsabilidad suya. Y esto también es importante. Igual que pedimos al adicto que haga un trabajo personal, el codependiente también necesita trabajarse. No porque esté loco, sino porque su manera de relacionarse con el otro se ha convertido en otra forma de atraparse. En terapia a veces trabajamos cosas como aprender a decir no sin explotar, recuperar espacios propios, amigos, hobbies, descanso, identificar cuándo ayudas y cuándo rescatas, construir una vida que no gire exclusivamente alrededor de la enfermedad del otro. Y cuando el codependiente empieza a cambiar, cambia todo el sistema. A veces la persona con adicción se enfada más al principio porque siente que le han quitado su red de seguridad, pero a la larga, esos límites pueden ser el empujón que necesitaba para pedir ayuda real. Y si no la pide, al menos la persona codependiente no se destruye en el intento, y eso ya es muchísimo. Porque tu vida, tu salud mental, tu bienestar, no pueden sacrificarse al 100% en el altar de la adicción de otra persona. Me gustaría que nos quedáramos con 3 ideas clave antes de terminar. El codependiente es, en cierto modo, adicto al adicto. Se engancha al rol de salvador, de controlador, de rescatador. Aunque la intención sea buena, pagar el consumo, tapar las consecuencias, discutir horas y horas, suele alimentar el problema más que solucionarlo. Y la recomendación no es abandonar, sino dejar de resolver, permitir errores dentro de la mayor seguridad posible y poner límites y consecuencias claras mientras tú también buscas ayuda. Si te has sentido identificado o identificada con lo que hemos contado, no es para que te culpes más, al revés. Es para que entiendas que hay otra forma, que puedes salir del papel de salvador sin convertirte en mala persona, que puedes querer mucho a alguien sin destruirte por él. Y que pedir ayuda no es un fracaso, es un paso de valentía, tanto si eres la persona con adicción como si eres quien está a su lado. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a alguien que esté viviendo esta situación de codependencia, compártele este podcast. Puede ser un primer espejo, una primera toma de conciencia. Y nosotros seguiremos por aquí, hablando de psicología, de adicciones y sobre todo de formas más sanas de relacionarnos. Gracias por escucharnos. Nos oímos en el próximo episodio.